conceptos que hemos llamado como la persistencia histórica cultural que está vigente hoy en día sobre cómo ver, leer, vivir, estar en el amor. Y hablábamos desde 3 diferentes posturas. Esta de la construcción sociobiológica del amor, por un lado. Por otro lado, hemos en todas las sesiones, poquito o muchito, hablado sobre la ideología patriarcal, particularmente del romanticismo, y que Coral Herrera habla como el romanticismo patriarcal, ¿no? Y la tercera parte, el capitalismo emocional. Y aquí en el capitalismo emocional hay algunos elementos, no sé, Víctor, si quisieras comentar de una vez lo que platicábamos sobre la postura, porque Amy Jones es la mujer que tiene un planteamiento muy directo sobre lo que implica el consumismo, el capitalismo, vivido hoy en nuestras relaciones en Occidente amorosas. Y Víctor me comentaba que él también tiene algunas bronquillas con Eva Jones, porque al fin y al cabo, ¿lo digo bien? A ver si lo digo bien. Que es una hija ideológica de Helen Fisher y dice cosas que nomás no. Entonces, no sé si nos vamos a un poquito a las salpicadas, digo, también por el tiempo de hablar un poquito de romanticismo patriarcal y capitalismo emocional, o abrimos ronda de participaciones específicamente para esta parte. ¿Qué piensan ustedes? ¿De una vez? ¿De una vez? ¿Va? Entonces, venga. Maestra, yo sí quiero hacer una precisión, porque me parece que el compañero está haciendo un trabajo bastante interesante en su desglose sobre las posibilidades de la interpretación del enamoramiento desde cualquier autor que él ha tocado o que a lo mejor le han tocado, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que sí quisiera pues que terminara por ponerse la camiseta. Me parece que en algún momento estuvo muy enamorado de su tema, pero como que se está rajando porque a la mera hora no puede decir que es el enamoramiento. Y la verdad es que a mí me inspira todo su recorrido, me inspiró sí un concepto de enamoramiento, como esa confrontación del yo hacia un otro posible de amar, escindido por los retoños de lo reprimido. Y yo lo pude concluir a partir de lo que tú dijiste, pero ¿sabes cuál es el asunto? Que no te pones la camiseta, que quieres lograr algo perfecto, y en estas cosas del enamoramiento, y para atreverse a hablar de eso hay que agarrarla, hay que enfrentarse, mano, y la verdad es que pues tienes que surgirle si te equivocas, y si hay una confrontación con algunos teóricos, pues la defiendes, y si no es posible, pues la compones. Eso se llama cribar el conocimiento, y tú estás haciendo un trabajar del cual cualquiera se puede enamorar, pero no terminas por concluir. Entonces no le dices que sí, no terminas diciéndole que sí o que no, que ahí nos vemos, ¿no? O sea, no le dices cuándo, y pues no se vale, ¿no? Entonces yo sí quisiera que no cortaras tus ideas de esa manera, y que le tragas, y pues total, ¿qué pasa si te equivocas? Igual encuentras la verdad y le ganas a Lacan, güey. ¿Alguien más para que ahorita recapitulemos con Víctor y respuesta a eso de que si le entra o no le entra? Yo vi los videos de Fisher y me surgieron 2 preguntas, ¿no? Que van para todos y para todos. ¿Cómo ha influido en la sociedad que la mujer exprese su sexualidad, ¿no? Hoy en día, que es más libre. Y los hombres, ¿no? Que no pueden, que ellos no salen de la heterosexualidad, ¿no? Les cuesta mucho reconocer si les gusta algún compañero, una caricia, bueno, ¿no? O sea, nosotros hemos dado un paso grande a experimentar, pero ellos, ¿no? Están clavados, por supuesto, o sea, ellos están, ni modo, ¿no? Son esclavos de sí mismos, y ni modo, ¿no? Ahora, como dice esta Helen, somos un animal hecho para reproducirnos, porque la verdad decimos la maternidad, leemos, y la maternidad sigue la bandera, y lo que conlleva, ¿no? Que conlleva mucho sacrificio, ¿no? Y mucha pérdida también de libertad, de lucha, de varias cosas, ¿no? Hay que ver la maternidad como lo es, como un castigo, sinceramente. Disculpen, ¿no? Y luego, como dice la Helen Fisher, algo va a sobrevivir mientras sobrevivamos como especie, porque la tecnología nos está devorando. ¿Cómo vamos a sobrevivir como especie? ¿Cómo vamos a comunicarnos, no?
Hablan ahora de la nueva forma de relacionarse a través del internet, y ya quedó fuera conocernos y todo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sobrevivir? Porque vamos a cambiar, nos vamos a adecuar, ¿no? Las nuevas generaciones, pues ni se diga, ¿no? O sea, esas son como las tres cosas que yo quisiera dejar en la mesa de fuego para todas y todos. A ver, primero, el asunto de directamente sobre Helen Fisher, a lo mejor veo mi apunte y no me hago bolas. Sin meterme con Marx y sin meterme con Freud, porque ahí sí saldríamos jalando los pelos. Pero primero, como decía Graciela Hierro, que sí es mujer, yo no, pero Graciela Hierro sí es mujer, para empezar a discutir un tema hay que definir los conceptos. Entonces yo creo que sí es un error, Víctor, la exposición es excelente y el trabajo es más, ¿no? Y que haya citado a Julio Muñoz, que es mi compañero de generación y que es biólogo y después hizo un posgrado en filosofía, pues es interesante también, porque Julio sí sabe, como biólogo, otra crítica que a lo mejor se parece a lo que yo voy a hacer ahorita respecto a Helen Fisher. Primero, enamoramiento es una categoría que es distinta del amor. Enamoramiento lo investigó una chava que se llama Dorothy Taylor, produjo un libro que se llama Enamoramiento y Amor para diferenciar los dos conceptos, y yo creo que con la dinámica de Helen Fisher están siendo confundidos también en su exposición. Enamoramiento es un estado naciente, dice el italiano, ¿cómo se llama? Alberoni, ¿no? Es una condición transitoria. El enamoramiento es un estado en el que yo creo que la otra persona, y yo sí creo que puede haber enamoramientos simultáneos, y no solamente es la otra persona, sino las otras personas, me ponen atención. Las cosas que hacen las hacen por mí. Se puso la camisa roja por mí, se puso esos zapatos porque sabe que me gustan, etc., ¿no? Es un estado de alteración de la realidad. O sea, es una percepción irreal, pero está centrada en la otra persona, en mis fantasías, mis delirios sobre el otro. El estado de amor es un estado en donde yo quiero que la otra persona esté bien, y no necesariamente es exclusivo tampoco. Ahí la trampa de Helen Fisher es evidentísima, porque es de uno solo. La gente ama a más gente, la gente ama a más gente indistintamente que sean hombres, sean mujeres, o sean lo que sean. Hasta espacios o cosas ama a la gente a veces. Y yo quisiera que esto esté bien. Yo amo la naturaleza y quiero que la naturaleza esté bien. Ese es el concepto de amor. No amor romántico, sino amor. El apellido de romántico también habría que analizarlo con cuidado, porque lo romántico significa lo inalcanzable. Es el amor de los caballeros de las cruzadas. Jamás voy a coger con ella, jamás voy a poder estar cerca de ella. Es una princesa, es lo que sea, y yo no estoy a su nivel, pero hago las cosas en función de ella. Entonces, es inherente al concepto de amor romántico su imposibilidad. Entonces, yo creo que confundir eso con el enamoramiento es atroz, porque entonces ya estamos yendo y viniendo entre dos conceptos y se nos resbalan los dos pies. Y hay otro concepto distinto cuyo nombre en latín es enculamiento, que es otra cosa distinta. Yo quiero coger con tal persona, yo quiero que tal persona me acaricie, que me produzca lubricaciones, erecciones, besarla, lamerla. Es una cosa que puede no estar coincidente con el enamoramiento y tampoco ser coincidente con el amor. Entonces, Helen Fisher recurrentemente confunde las tres cosas, pero cuando se refiere a los animales, se refiere más a una cosa que es como enculamiento, que es como yo quiero con esta pareja, yo quiero con esta pareja.
pero sí es una invención de ella completamente infundada que eso sea necesariamente monógamo. Y también podemos demostrar por muchas especies en donde hay parejas homosexuales criando hijos que tampoco tiene que ver con la heterosexualidad. El instinto maternal, que también es natural en ella, como ejemplo nada más, John Money hacía un programa, John Money era neozelandés, ya murió hace como 10 años, 15 años, es uno de los patriarcas de la sexología. Hizo un programa en Australia, no había internet, todas las preguntas eran por correo, entonces le llegaron como 2000 preguntas. El tema del programa era muy interesante y creían que era el único caso, pero resultó que había otros 5 casos en la historia. Es una chava que era hija de su papá, pero literalmente, porque la mamá tenía un tumor que estaba compitiendo con el embarazo, y entonces le propusieron, bueno, a usted lo ponemos en una cama, le abrimos la barriga, y el embrión, mientras la operamos a la señora, se lo pasamos, el embrión se pega de cualquier tejido vascularizado, no tiene por qué ser un útero, por eso hay embarazos ectópicos, dicen, ¿no? Y entonces puede seguir creciendo. Entonces se lo ponemos al señor, y la chava se muere en la mesa. Y entonces, ¿qué hacemos con el embrión? Pues ahí déjelo. Y creció y nació, y es la niña, la chava de 15 años que estaba en la estación de radio con él. Parte de las cartas eran 5 casos más, en donde eso también había ocurrido en otros lados. También por transferencia del embrión al señor, y el señor había parido. Que es como el caso de Dionisio en Zeus, ¿no? Fertiliza a Semele, Semele se muere del susto cuando sabe quién es Zeus, y Zeus se abre la pierna y se mete al embrión de Dionisio, por eso es Dionisio, porque nació 2 veces, salió de Semele y luego salió de él. Entonces, sí hay hombres que pueden haber parido, pero lo más impresionante es que más de la tercera parte de las cartas eran de hombres que querían embarazarse alternadamente con sus esposas, hombres heterosexuales, etc., pero que tenían el instinto maternal, digamos, el embrión. Entonces, no es cierto que sea exclusivo de las hembras, la cosa esa que naciente se llama instinto maternal. También Elizabeth Babington tiene un texto donde debate el asunto de que el instinto maternal exista siquiera, y muchas mujeres presentes o ausentes que sean madres se han dado cuenta que a la hora que les traen al escuincle, una cosa es tenerlo adentro y otra cosa es pues una cosa ahí que ahora sí hace caca y ahora sí come y ahora sí chilla, y hay que desarrollar el amor materno, no es cierto que sea espontáneo. Y esa es otra de las falacias de Helen Fisher, el que el instinto maternal sea algo natural. Entonces, sí, la ideología está detrás de Helen Fisher, por supuesto estamos de acuerdo, pero sin necesidad de recurrir a otros esquemas, es inválido dentro de la misma estructura de la ciencia. El día 27 de febrero inauguraron una exposición de Dalí en Reforma, ¿no? ¿Vamos a ir a verla o no? Pues yo creo que yo sí voy a ir, aunque Dalí sea un fascista hijo de la chingada. ¿Sí me explico? Pero con esa forma de razonamiento que ahorita expresaste al final, dices, es que es la posición de la sociobiología respecto al amor, ¿no? Es la posición de Helen Fisher respecto al amor, respaldándose en una estructura que es la sociobiología, pero no es la posición de la sociobiología. La sociobiología es una estructura formal, digamos, ortodoxa, que tiene la biología para proponer cosas a demostrar, porque a diferencia de las ciencias sociales, en las ciencias duras, se hace la propuesta y se diseña un experimento o una observación precisa para confirmarlas. Y eso es lo que no hace Helen Fisher nunca. O sea, no está actuando científicamente. La respuesta a la homosexualidad en la sociobiología, pues hasta me extrañó que no citaras
porque es clásico ya se me fue, de sociobiólogo, de Wilson, ¿no? La homosexualidad desde la sociobiología para Wilson se debe a que hay un gen recesivo y entonces como los homosexuales son bien maternales, pues quién sabe, yo conozco homosexuales que no son maternales, pero son muy maternales, o sea, ayudan a que su hermana tenga los hijos y entonces por eso su gene pasa a la siguiente generación. Es rescatar la postura del evolucionismo darwiniano más ortodoxo y aplicarlo a una explicación que se llama sociobiología. Nada más que quedarse ahí, eso tampoco es científico, porque lo que tendríamos que hacer entonces es investigar cuántos hombres homosexuales han contribuido a que los embarazos de sus hermanas o de sus tías o de sus mamás, y entonces se viene abajo completamente la aproximación de por qué hay personas, ¿perdón? Sí, entonces, y lo mismo respecto a mujeres lesbianas, o sea, es, ok. Ahora, rechazar, como ocurrió en la sesión pasada, que haya diferencias cerebrales en función de que Helen Fisher o otros sociobiólogos o quien sea utiliza la afirmación de las diferencias cerebrales como complementariedad, pues simplemente es una ingenuidad. Diferencias cerebrales o diferencias mentales, porque cerebral sería anatómico, y sí hay diferencias anatómicas. Ni modo, estadísticamente sí hay diferencias anatómicas. El cuerpo calloso es más grande, los dos hemisferios están más conectados en las mujeres que en los hombres, la testosterona tiene un efecto teratológico que hace que los dos hemisferios estén separados. Si eso tiene interpretaciones adaptativas evolucionistas, no sé, posiblemente sí. A lo mejor siendo macho, las respuestas son de inmediatez, porque lo único que necesito para que mis genes estén en la siguiente generación es poner el espermatozoide cerca del óvulo, y ya puedo tener taras mentales, puedo tener defectos hereditarios, puedo ser absolutamente... Hay decenas de miles de especies donde los machos parasitan a las hembras. No hay una sola especie donde las hembras parasiten a los machos. Hay cientos de especies de puras hembras. No hay una sola especie de puros machos. O sea, si alguien hereda defectos, es el macho. Entonces, eso también es sociobiología. Pero claro que no es la sociobiología de Helen Fisher, ni soy sociobiólogo. Pero con la misma herramienta se puede llegar a conclusiones muy distintas. La diferencia cerebral. Los cerebros de mujer, con una certeza del 70%, porque tampoco es cierto que todas las mujeres tengan cerebro de mujer, ni todos los hombres tengan cerebro de hombre. Pero con un 2/3, las mujeres tienen más facilidad para problemas matemáticos que incluyan reflexiones en red, donde hay pensamiento complejo, donde hay muchos elementos que interactúan y es compleja la explicación de por qué se llegó a la conclusión. No más que si tu compadre te va a fregar, ¿cómo crees? Si es mi compadre, y el compadre lo friega, y la otra queda como adivina, como bruja. Lo único que pasó es que está tomando muchos elementos del entorno, los está armando y se está dando cuenta de la realidad. Y en cambio el pensamiento masculino es más eficaz en los problemas que son lineales, en serie. De A sigue B, y de B sigue C, y esa es la estructura de la ciencia. La exigencia de la ciencia es poder traducir la complejidad a la estupidez de la secuencia. Eso es muy fácil. Reducir la complejidad y proponer cosas lineales es muy sencillo. ¿Por qué es complementario eso? Porque Helen Fisher es uno de sus primeros caballitos de batalla, ¿no? Como hay diferencias cerebrales, entonces estamos diseñados para la complementariedad. Pues no es cierto, señora, no es cierto, porque con 2 cerebros que solucionen cosas complejas, o 3, sería mucho más eficaz que tener al que nomás resuelve en línea, y es uno de los ejemplos de las diferencias biológicas en donde los machos están parasitando a las hembras recurrentemente. Si hay una historia de la biología de los machos fuera de la especie humana, es la historia del parasitismo de un sexo sobre el otro. En un inicio
las células grandes tienen nutrientes, tienen más ácidos nucleicos, tienen el mensaje de cómo se va a estructurar el embrión, y el otro nomás tiene un poco de DNA. Entonces ahí empieza el parasitismo, y ese parasitismo se sofistica en particular en los mamíferos con el embarazo, y después se sigue el parasitismo porque la lactancia, etc. Entonces, ¿por qué no es en la cabeza de Helen Fisher, con un razonamiento también sociobiológico, otro ejemplo de parasitismo, el que los machos busquen una hembra que les va a solucionar los problemas complejos? ¿Y por qué es complementariedad? ¿Qué aporta el otro güey para que se pueda decir complementariedad? ¿Sí me explico? Entonces hay y no les sigo porque sí hay más, ¿no? Pero hay reclamaciones a Helen Fisher sin necesidad de entrar en los esquemas del marxismo, que son más respetables, o del psicoanálisis, que para mí son menos, pues. Pero sin necesidad de llegar a esas complicaciones, desde la misma biología y desde la misma sociobiología seria, se puede hacer la crítica a Helen Fisher, porque lo que está haciendo es transmitir ideología, como dijiste exactamente, y traducirla en un discurso que parece científico y no tiene nada de científico. Y si leyeron el prologuito, está muy chico. No lo voy a leer, aquí lo traigo, pero hasta la estructura del discurso es tramposa. Empieza por decir, bueno, parece ser que no sé qué. Y en el siguiente párrafo, sobre la misma cosa, dice, bueno, yo creo que. Y en el siguiente párrafo, sobre la misma cosa, dice, tenemos la certeza de no. Digo, eso es discursivamente eficaz, pero es una trampa. Es una trampa porque empezó dudando y luego, como se dice en la Portales, te va dejando ir la idea poco a poco, y en un momento ya estás completamente atascado de la idea, creyéndole a Helen Fisher. Yo sí creo que la reflexión de Helen Fisher es pura ideología tendiente a promover la monogamia, la heterosexualidad, y que no tiene fundamento con los mismos argumentos que debería ella de tomar en cuenta. Que los demuestre, está muy fácil que demuestre las afirmaciones. Si de la diferencia cerebral se deduce la complementariedad, que lo demuestre. Y lo que está muy claro es que no se puede demostrar, porque la crianza en pareja es mucho menos eficaz que la crianza en un grupo amplio. La monogamia en términos biológicos, sí, ya es la última. La monogamia en términos biológicos es una estupidez genética. El tener muchos hijos con una sola pareja es una idiotez. Las especies que son eficaces tienen hijos con varias parejas. Hablando solo de la parte reproductiva, que es la que tiene que ver con la evolución darwiniana. Tener hijos con una sola pareja es una tontera, porque son todos los boletos con el mismo número, y es mucho mejor tener varios números, en uno sacas reintegro, en otro perdiste y en otro sí puede ser que te la saques, pero si todos son el mismo es muy arriesgado y se puede mostrar aritméticamente. Gracias, perdón por haberme colgado tanto, pero no había hablado tanto en otros días. Víctor, yo te agradezco la ponencia, pero quiero decir que haces como aseveraciones muy contundentes, ¿no? Como por ejemplo el concepto de la ciencia. El concepto de la ciencia tiene que ser algo exacto, ¿no? Producir conocimientos exactos. Bueno, te olvidas que hay una parte de la ciencia que son las ciencias sociales, que también son ciencias, ¿no? Y cuando hablamos en ciencias sociales decimos qué es lo que quieres decir cuando dices tal cosa, ¿no? Entonces, pues la exactitud no es el punto central, por ejemplo, en la sociología. Está las historias orales. Y lo que los sujetos expresan en las historias orales puede ser absolutamente opuesto sobre un mismo hecho. Y eso no importa, eso no interesa. Lo que importa es cuál es la visión, la interpretación del sujeto en ese momento histórico, ¿no?
Y en ese sentido, pues esta exposición, aunque está ligada a los ámbitos de la biología, que están centradas en el ámbito de las ciencias exactas, tiene una relación muy fuerte con el ámbito cultural, de las construcciones culturales, y eso nos lleva al ámbito de las ciencias sociales, y es el punto en el que tú has fundamentado toda tu argumentación, la ideología, ¿no? Y esto me lleva a la relación con tu afirmación respecto del inconsciente, ¿no? Y tu apuesta al inconsciente. Y el inconsciente también es una ideología. La interpretación del inconsciente no es ajena a las ideologías, ¿no? Y la ideología de Sigmund Freud es absolutamente misógina, ¿no? Y esa es una forma de interpretación del inconsciente. La envidia al pene, y todas estas construcciones basadas fundamentalmente en el falo, ¿no? Es pura ideología. Y el otro ámbito, es interesante un poco este recorrido que haces, pero me queda, queda como muy entre líneas la propuesta de cuál es la función de las neurociencias en este ámbito de la construcción cultural respecto al enamoramiento, por ejemplo. O sea, es evidente que hay una serie de químicos, ¿no?, que circulan por el cuerpo cuando una se enamora, cuando una siente celos, cuando una siente temor a la pérdida, en fin, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Es realmente estos químicos los que determinan los sentimientos o es el ámbito cultural, ¿no?, que el cerebro aprende en qué momento se debe emitir toda esta serie de químicos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el peso cultural en el ámbito de la biología? Que pasa también por una interpretación sobre este asunto, ¿no? ¿Alguien más o le pasamos el micro al... Venga, gracias. Pues muchas gracias ante todo por todas sus observaciones, la verdad, pues son bastante buenas. Sí. Unas palabras de Lacan, porque también mencionaste a Lacan. Dice Lacan, ellas no saben lo que dicen. Esa es toda la diferencia entre ellas y yo. Ok, pues bueno, a ver, vámonos como por cómo fueron suscitándose, ¿no?, preguntándose. Bueno, no al primer compañero que me decía que le entrara. Pues bueno, yo no quisiera citar, digamos, o de memoria, o tratar de aparentar que tengo esto resuelto, cuando no es así, porque me parece que ese es un primer error gravísimo. Por ejemplo, como Henning Fisher, ¿no? Miren, ya tengo una respuesta, cuando en realidad no tiene nada, ¿no? Si, digamos, la apuesta sería por ponerse la camiseta, subirse no recuerdo la expresión, era subirse al caballo, o bueno, a agarrarse en serio el papel, ¿no? Que se digamos, se relaciona con esto que decía Oscar acerca de la diferencia entre el enamoramiento y el amor, que creo que, bueno, yo podría decir desde esta parte de Freud, y teniendo ante todo la advertencia de que lo estoy haciendo de memoria y que esto no es exacto porque no lo estoy tomando así, y creo que en todo caso, en caso de que esto estuviera mal dicho, es responsabilidad mía y no de Freud. La diferencia entre enamoramiento y amor, desde el psicoanálisis el amor es muy fácil, muy sencillo de decir. ¿Qué es el amor? Es un lazo social. Lazo social, eso es el amor, lo que hace el lazo social. ¿Qué es el enamoramiento? Es la transferencia del líbido narcisista hacia un objeto.
Eso sería desde el psicoanálisis, según recuerdo, lo estoy citando de memoria y repito, si esto está mal es responsabilidad mía y no de Freud. La transferencia del líbido narcisista a un objeto. Y si esto es así, a eso me refería. A eso me refería con que si esto es el enamoramiento, si sabemos cómo se da esta transferencia del líbido narcisista a un objeto y bueno, ahora lo digo, también esta no es la última palabra de Freud. Me parece que después de esto hay muchas cosas que dice Freud y hay que revisarlas. Por eso digo, no puedo decir yo ya lo tengo, porque todavía queda mucho por estudiar en Freud. Y esto me parece es como por ahí del tomo 11 de las obras completas. Y pues bueno, después de esto Freud escribió bastante. Hay que ver si modificó esto o no. Pero bueno, por mientras esa es la definición que está. Me parece que es muy correcto esto también. Helen Fisher hace esta distinción también. Enamoramiento para ella es una de las redes cerebrales, es lo que decía, ella lo define así. El amor romántico es un impulso que tiene una finalidad, que es lograr la reproducción. Es básicamente eso para Helen Fisher. Si hay que definirlo así, es eso. Con el amor sí es cierto, ella lo confunde muchas veces y no es claro, no es posible aislar en Helen Fisher, como se hace en el psicoanálisis, esta cuestión de enamoramiento y amor. Pero eso sí es culpa de Helen Fisher, esa no es mía. Hablando un poco, quisiera polemizar un poco contigo, Óscar, sobre cuando decías acerca de lo romántico. Lo romántico no es lo imposible de alcanzar. En realidad lo romántico es, digamos, la definición literal de romántico es lo que es a manera de román. Román es la forma de las primeras novelas, de las primeras novelas que se crearon, eran los romances, los romanes franceses. Lo romántico es lo que es a manera de román, es decir, lo fabuloso, lo exaltante, todas estas cuestiones, lo maravilloso. A eso se refiere el romanticismo. El romanticismo es eso. Los románticos eran este grupo de poetas, de filósofos, pensadores que tomaron para sí este nombre, eran alemanes, y que lo hacían precisamente porque en sus producciones hacían esto, romantizaban, hacían todas estas producciones a manera de román. Ahora, bueno, me decías, esto que comentábamos con respecto a Helen Fisher es válido dentro de la estructura de la ciencia, y yo te diría que efectivamente esto es así. Me decías, es válido dentro de la estructura de la ciencia sin tener que meterse sin más, ¿no? a otras cosas. Y yo digo, sí, esto es muy cierto, porque el materialismo histórico es la ciencia de la historia, entonces no hay que salir de ahí, estamos todavía dentro del mismo campo de la ciencia. Ahora, hacían también una referencia a Darwin, y es que otra de las cosas que está dentro de este recorrido es que precisamente a Darwin también hay que ponerle un signo de interrogación. Esto no lo hago yo, lo hace Julio Muñoz Rubio. Julio Muñoz Rubio dice muy claro que la teoría de la selección sexual de Darwin tampoco es una teoría científica, es totalmente ideológica. Y hay que detenerse bastante a analizar el porqué. Me parece que esto no lo diría mejor que como lo dice Julio Muñoz Rubio, y por eso les invito a leerlo directamente. Hay un artículo de él en una revista que se llama... Ay, se me fue el nombre. Pero bueno, es una revista electrónica en la que habla acerca de estas cuestiones, ¿no? Que le pone toda una interrogación a esta tradición del darwinismo y cómo Darwin es llevado hacia totalmente el otro lugar que para lo que Darwin trabaja, ¿no? Que creo que viene concatenado con esta observación que hacía la compañera, ¿no? Cuando decía del video de Helen Fisher, que decía, bueno, somos un animal para reproducirse. En este está ya la tumba de Darwin, ¿no? Cuando se dice que la evolución es para algo, se está deshaciendo a Darwin. Si la teoría de Darwin fue tan filosa, tan puntillosa, tan digamos tan lastimera para las ideologías de la época, era precisamente porque demostraba que la evolución no tiene ninguna finalidad. La evolución no tiene finalidad, la evolución es un proceso ciego.
que se da, es un proceso sin ningún origen y sin ninguna finalidad, se da, es un proceso sin sujetos y sin fines, como diría Althusser de la historia también. La evolución, no, cuando decimos esto de que evolucionamos para algo o que evolucionó para algo, pónganle también un signo de interrogación, porque estamos en el idealismo. Helen Fisher está en el idealismo precisamente por eso, porque cree que se evolucionaron todas estas características del enamoramiento, del deseo, del apego, para un fin, que es el fin reproductivo. Eso no, claramente no es así. Cuando se dice eso, estamos en el idealismo. Precisamente la sociobiología, me decías, Oscar, se puede responder a Helen Fisher desde la propia sociobiología. Yo no creo que eso sea conveniente. No se puede, si se opone una ideología a otra, la sociobiología es pura ideología. No hay un asidero científico exacto de dónde decir que la sociobiología es una ciencia. Simplemente, y pongámoslo, y lo voy a polemizar todavía más para ilustrarlo con otro ejemplo. La psicología y la sociología, que era un poco lo que me comentabas, Norma, ¿son ciencias? ¿Tienen realmente un objeto teórico sobre el cual trabajen que efectivamente les dé ese estatuto de ciencias? Porque lo que hace a una ciencia, digamos, lo que constituye a una ciencia no es ni un método ni digamos la forma de su discurso que sea una forma teórica. Lo que constituye en un primer momento una ciencia es el poseer un objeto teórico sobre el cual van a trabajar y sobre el cual van a van a producir conocimientos exactos. Es un poco, vuelvo otra vez a esta parte que me comentabas, Norma, pero bueno, a eso me refiero. La sociobiología, sería bueno preguntarle a la sociobiología cuál es su objeto teórico y ver si este objeto teórico es efectivamente un objeto teórico. Porque, y vuelvo otra vez a lo de la psicología, si la psicología se considera que es una ciencia, hay que preguntarle entonces, por ejemplo, cuál es su objeto teórico, como se lo preguntamos a la psicología. La psicología nos dice que el objeto teórico de ella es el comportamiento humano. El comportamiento humano, la conducta, digamos, variaciones de la misma cosa. Pero la conducta no es un objeto teórico. La conducta es una cosa que se puede observar, que se puede medir, que se puede decir. No hay objeto teórico en la psicología. La psicología es ideología también. Y por las mismas razones, porque no se puede inscribir en el campo de la ciencia sin un objeto teórico real. Ahora, respecto volviendo un poco a esta pregunta de la sociobiología y de lo que decíamos que no es conveniente poner a una ideología con otra versión de la misma ideología, yo omití aquí un dato importante, que era que yo le respondo a Helen Fisher desde aquí, porque Helen Fisher está debatiendo con Engels. La teoría de Helen Fisher es en realidad... o pongámoslo de otro modo, la teoría de Helen Fisher tiene como interlocutor mudo a Engels. Esto es esto se ve mejor en todo el estudio del escrito que hice, pero para decirlo en pocas palabras, la teoría de Helen Fisher está construida precisamente para inhabilitar a la teoría del materialismo histórico. Como más o menos se dejó entrever, el surgimiento de la monogamia que Engels da con un sustento teórico acerca y que lo sitúa en un momento preciso de la historia, atándolo a digamos unas categorías conceptuales materiales. Helen Fisher lo desaparece. Helen Fisher, en realidad, cuando ustedes lean con esta clave a Helen Fisher cualquiera de sus libros y van a ver cómo está una polémica que no se dice con Engels. Está totalmente destinada a destrozar al materialismo histórico. Por eso yo le respondo desde aquí. Y también Helen Fisher sus construcciones están también hechas para desarmar a Freud. Hay una parte donde a Freud lo hace de otra manera, lo trata de revisar. Hace una lectura evolucionista de Freud. Y la hace también así muy... Es terrible la lectura que hace de Freud. Y es en White Him, White Hair, que compara, digamos, esta parte con del por qué nos enamoramos, por cómo las cabras eligen a sus objetos sexuales, ¿no? Entonces, es totalmente absurdo esta lectura de Freud que hace.
Sí, claro. De hecho, esa es mi propuesta, ¿no? Porque es como hay más temas y parece que nos estamos enfocando muchísimo en los errores de Helen Fisher, que pues que sí son, o sea, son considerables y demás, pero pues podríamos como avanzar, pues no, porque este es un tema en específico que siento que nos saca un poco del tema de lo que venimos a discutir aquí, pero no más que continuamos, no quiero que te calles, sino que continuemos. Ok, sí, de hecho es poquito lo que queda, ¿no? La cuestión de las ciencias sociales, me decías, Norma, las ciencias sociales no son exactas, y creo que en la cuestión de las ciencias sociales también es bastante importante, y en la sociología precisamente. Yo tengo formación sociológica, yo estudié sociología, y si de algo que me di cuenta al final de este recorrido, gracias también al paso por los textos de Althusser y al estudio de la teoría de Marx, fue precisamente una afirmación que Althusser hace, pues digamos muy enfática, y que me parece que es muy correcta. Las ciencias sociales hasta el momento no han sido sino formas también ideológicas de la teoría burguesa. Y yo lo comentaba con una compañera, de alguna manera cuando las ciencias sociales, y pongámoslo en la sociología, ¿no? Las corrientes sociológicas que hay, y es más, la propia sociología se basa en el rechazo a Marx, o en el rechazo, en la atenuación, la revisión, o simplemente la omisión del trabajo de Marx. Y se puede ver en una simple idea, cómo la idea de la lucha de clases es o atenuada, o revisada, o desaparecida, como en el caso del funcional estructuralismo. Ahí no hay conflicto, hay sistemas que interactúan y demás, ¿no? Pero la sociología misma, el carácter de ciencia de la sociología debe ser puesto en cuestionamiento. Ahí todavía no hay una ciencia. Y creo que precisamente es peligroso pensar que ahí ya tenemos algo, porque hasta ahora lo único que han demostrado, digamos, las teorías sociológicas es que cada vez más hacen agua, no pueden hacer sus propias construcciones. Y vemos cómo se reproducen las escuelas sociológicas, y todavía no tenemos precisamente esas posibilidades de construir un conocimiento exacto. Me parece que esto también se puede poner en cuestionamiento. Ya casi termino. Y la cuestión del inconsciente. Yo les decía hace rato que me parece que la cuestión del inconsciente, el inconsciente en sí mismo, el descubrimiento de Freud, es ya suficiente para poner en duda desde las ciencias sociales, lo que han dicho desde las ciencias sociales, la filosofía, y digamos, algunas otras construcciones teóricas que existían en el tiempo de Freud. Me parece que si precisamente el inconsciente, el sujeto del inconsciente más bien, que ese es el objeto teórico del psicoanálisis, si le preguntamos al psicoanálisis si tiene un objeto teórico, es el sujeto del inconsciente. En ese sentido, el sujeto del inconsciente sí es un objeto teórico real que se puede estudiar, y del cual se pueden dar datos exactos, se pueden producir conocimientos exactos. Precisamente de lo que se trata es de producir esos conocimientos para aislarlo de la ideología. Una de las virtudes de Lacan es precisamente que no se pone a citar a Freud, a agarrarlo así literalmente. Lacan propone un retorno a Freud, pero es un retorno a la revolución freudiana, a la revolución de ese descubrimiento del inconsciente que hizo Freud. No es a repetir a Freud. Y claro, si me dicen, bueno, a lo mejor en Freud hay algunos elementos que podrían parecer o que son directamente patriarcales, habría que preguntarle entonces primero habría que hacer dos cosas, yo creo. Primero, preguntarnos realmente qué tanto conocemos de Freud y qué tanto estamos captando esa idea que está tratando de decir. Primero una, porque es muy clásico también, y por eso yo me oponía al principio a citar esto de memoria. Es muy clásico el decir, es que Freud decía esto, es que Freud hablaba de esto. Bueno, sí, pero ¿en qué parte de su obra decía esto?
¿Y qué estaba diciendo en ese momento cuando decía esta cosa? ¿Fueron las obras de juventud o fueron las últimas obras? ¿Qué tanto conocemos de Freud para pensar que podemos ponernos pues digamos a cuestionar así sin más una idea, cuando no tenemos, digamos, a lo mejor todo el contexto en donde esa idea se inscribe? Una de las enseñanzas de este trabajo para mí fue que yo tuve que conocer mejor a Helen Fisher que lo que la conocían sus seguidores, y eso es bastante educativo, ¿no? Yo propondría primero eso. Cuando le vayamos a poner un cuestionamiento a Freud, primero aventémonos todo Freud y aprendamos a situar eso para entonces poder, precisamente como hizo Lacan, contrastar a Freud contra Freud y decir, esto de Freud no iba, esto de Freud está desconociendo su propio descubrimiento, pero hay que leerlo, hay que hacerse toda esa chamba, no podemos ahorrárnosla. Leerlo y también analizar lo que hizo. Ajá, exactamente. También mandar a quemar las cartas y mandar a que queden en la clandestinidad las experiencias de sus pacientes, también es una lectura de Freud, aunque no sea lo que Freud explícitamente escribió, claro, sino también la otra parte, en donde se ve el macho misógino, etc. Y ahora, lo que yo diría es que más que tomar a la persona de Freud, no se tiene que contrastar, digamos, bueno, podemos hacerlo y sin ningún problema hay que hacerlo, podemos hacerlo, pero me parece que lo más importante es preguntarle a Freud, o contraponer a Freud contra su propio descubrimiento. Es decir, si lo que queremos es precisamente ver qué de esas partes está traicionando al descubrimiento de Freud, hay que ver primero cuál es ese descubrimiento de Freud y en base a él hacerle todas los otros cuestionamientos que le queremos hacer de su obra. Ahora, me comentaba compañera acerca de esta cita de Lacan, y yo quisiera terminar con esta parte. Me parece que una cita aislada también así es un poco tramposo sacar de contexto eso que decía Lacan, cuando no se tiene, digamos, toda esta idea. No sé en qué parte esté, o exactamente en qué parte de los seminarios o de los escritos, no sé lo que esté tratando Lacan ahí. No puedo discutir esta cita porque no sé de lo que me están hablando. Por ejemplo, si yo pudiera, digamos, hacer alguna otra lectura de esto, ellas no saben lo que dicen, el no saber lo que se dice, y yo no digo, no, lo remarco antes de que se malentienda, ¿no? El no saber lo que se dice es precisamente lo que hace necesario que un analista haga sus intervenciones, porque yo no sé lo que estoy diciendo con lo que estoy diciendo. El analista me hace ver a mí eso que yo estoy diciendo cuando yo no sé qué de mi contenido discursivo se me escapa. Entonces yo no sé a qué se refería Lacan, pero al menos sé que hay que hacer este ejercicio, contextualizarlo, leer todo esto en su contexto, valga la redundancia, y también preguntarnos qué tanto sabemos de Lacan, porque si sabemos muy poco de Freud, sabemos todavía menos de Lacan, y eso es totalmente definitivo. Digo, Lacan decía que por lo menos había que estudiarlo durante 10 años para hacerlo posible, y Lacan estudió a Freud más de 40, entonces hay que considerarlo. Muchas gracias. Bueno, me voy a permitir traer a colación. Yo soy muy mala feminista, pésima feminista. En la filosofía, yo tengo de formación filósofa, leemos luego acá tipo gacho. Y me pasa mucho esta contradicción que seguramente ustedes vivieron, no sé, todo el tiempo uno tiene contradicciones en la filosofía, en el arte, en la literatura, bla, 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 porque está atascado de misóginos por todos lados. Entonces dices, ¿a quién leo? ¿Con quién discuto? Si este cuate, a lo mejor por esta frase ya lo descalifico, ya no leo esto otro. Me pasaba este domingo pasado con la entrega de los Oscar. Estaba yo, pero que así, que me enojaba horrible, porque le dieron al hermano no importa cómo se llama. Nos recordamos al cuate de Manchester, ¿no? Le dieron el premio al mejor actor. Y Brenson Lee, ¿cómo llamas? Esta chica, la de Carson, Brie Carson. Ajá, me encanta su cara, porque su cara es así de, pásale güey, ¿no? Para variar, te tienen que reconocer, te dan, te aplauden. Y Denzel Washington en una entrevista decía,
es que, ¿por qué le dan a una persona que tiene una acusación sexual de acoso sexual, por qué le dan un premio, no? Porque esto se legitima desde todos los lugares. En ese sentido, digo, hablo del ámbito cinematográfico y pienso en Woody Allen, pienso en Roman Polanski, pienso en Guacateras, Marlon Brando, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pienso en filosofía. A mí me gusta mucho un autor que se llama Paul Ricoeur y él habla, y me gusta lo que dice, y a lo mejor no les va a gustar nada lo que voy a decir, pero dice, es bien interesante leer a los tres grandes pensadores de la sospecha. Nietzsche, misoginazo, pero también dice unas cosas también sensacionales, teóricamente hablando. O sea, sí, que es un misógino, por supuesto, pero que la idea incluso del superhombre que fue arrancada para el rollo del nazismo es un tremendo error, pero que inclusive ahí, y también lo puedo decir, es bien polémico, hay una parte de Nietzsche feminista, ¿eh? Hay feministas que lo han trabajado de lo que implica el vitalismo, o sea, específicamente el vitalismo, y sus categorías contra la religión, contra la moral, etcétera, etcétera. Habla de Nietzsche, habla de Carlos Marx, ¿no? Ya ven que su compa Engels se hizo cargo de un hijo que le dijo, oye, pues tuve un hijo con la trabajadora doméstica, ya ni se nos va a enojar, ¿cómo ves si tú te haces cargo de él y lo reconoces? Y el Engels, que le pasaba su mesada, le pasaba una lanota, digo, porque todo el mundo hablamos de Marx, pero no hablamos de Engels. Engels es fundamental en la obra, con pensamiento propio y con pensamiento acompañado. Pero hablar de Marx y de sus categorías, más allá de lo que el tipo pudo haber sido, también es bien interesante. Y hablar de Freud, sí, para mí también yo coincido, es un misógino, pero también dice unas cosas súper interesantes que muchas psicoanalistas feministas, particularmente por ejemplo argentinas, han retomado, y hay un texto que viene en la bibliografía básica que vamos a compartir para la próxima sesión, no me acuerdo el nombre ahorita, Pilar Russi, no me acuerdo el nombre completo, se llama Misoginia romántica, subjetividad femenina y no sé qué, en el psicoanálisis. Es un texto que cuando conocí como con espinitas dije, a ver, y desde con las categorías propias del psicoanálisis hace una denuncia contra toda la sociedad patriarcal y dice unas cosas bien interesantes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto de los pensadores de la sospecha? Bueno, que estos cuates, con todo el horrible personas que pudieron haber sido, ponen también de relieve ciertas categorías